Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la División de Universidad Abierta para ustedes. El día de hoy tenemos la conferencia intitulada El ABC del Sistema Acusatorio, que está a cargo del maestro Israel Trujillo Márquez. Me voy a permitir darle lectura muy breve, muy sucinta al amplio currículum que tiene el maestro. El maestro Israel Trujillo Márquez obtuvo la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, obtuvo la especialidad y la maestría en la División de Estudios de Posgrado de esta propia facultad, tanto en licenciatura como en maestría. Él obtuvo mención honorífica e incluso el resultado de sus estudios fue como resultado que obtuvieran la medalla Ignacio L. Vallarta por esa excelencia académica. Es maestro de nuestra división, también de educación a distancia, y él ha impartido también clases en otras universidades, entre ellas la Universidad de Tepeyac. Es capacitador en técnicas y destrezas de litigio oral por el USAID México y también por un programa que se llama Justice in México de la Universidad de San Diego. Tiene diversas obras escritas en la que destaca la titulada de Derecho Penal y algunos artículos como Pesadilla de la Sociedad de la Información de los Delitos Cibernéticos. Es abogado postulante y el maestro el día de hoy nos habla respecto de ese ABC. Al entrar en vigor las reformas constitucionales, se da la apertura para que se instaure el sistema acusatorio y que ya no se alcanzó la reforma y ya se está empleando no nada más en materia penal, sino en las demás materias, en mercantil, laboral, que es la última. Y justamente de ello es que el maestro, que es todo un especialista, es que le hemos pedido que nos hable con ustedes de este tema. Es que, maestro Israel Trujillo, bienvenido y agradecemos mucho el que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Estimado maestro, jefe de la división de Universidad Abierta, agradecemos a los compañeros y un servidor que nos haya permitido la oportunidad, al señor director, Contreras Bustamante, por permitirnos estar en este momento y compartir un poquito el conocimiento y la experiencia que tenemos los abogados litigantes en el ejercicio profesional del derecho penal. Como bien lo dice el maestro, la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, que entró en vigor hace algunos meses en todo el país, trajo como consecuencia un cambio de paradigma. Adelante, maestro. Todos saben, eso de estar sentado y con traje es complicado, sin embargo las formas se respetan. Decía un maestro hace 50 años que la forma es fondo. Sin embargo, hoy parece que vamos a romper esa forma porque hace mucho calor. Ayer tuve la oportunidad de andar en Guadalajara y hace más calor, pero ahora sí se está complicando. Entonces, con todo su respeto, me voy a tener que quitar un saco y, bajo la técnica que siempre he utilizado en los foros romanos y griegos, cuando se aplicaba el sistema acusatorio, el orador no estaba sentado. El orador estaba en el ágora o estaba en el foro romano, parado, argumentando, utilizando su lenguaje corporal, utilizando los ademanes, utilizando las manos, utilizando ese lenguaje cinético que es importante en este sistema. Si bien es cierto, el sistema acusatorio no es un show como a veces pasa en las películas, como luego pasa en los juzgados norteamericanos, en donde los grandes oradores. Sin embargo, siempre es importante que utilicemos el lenguaje corporal para comunicar algo. Muchos estudiosos del sistema acusatorio se han abocado a estudiar los procedimientos, las etapas del sistema acusatorio. Sin embargo, se han olvidado de una parte muy importante: los principios, los sujetos, las partes, los derechos humanos que tienen todos los sujetos procesales. Muchos teóricos, muchos autores hablan de que el procedimiento acusatorio tiene etapas: la investigación inicial, la investigación complementaria, la etapa de preparación,
o preliminar del sistema acusatorio, y hablan del juicio oral. Y toda la literatura se ha abocado a las audiencias, a los procedimientos. Y pocos han querido entender la naturaleza jurídica del sistema. Para que los defensores, ministerios públicos y juzgadores puedan entender la naturaleza y se les meta en la cabeza que este es un nuevo paradigma y es una nueva forma de hacer justicia, deben entender cómo opera el sistema, cuál es su naturaleza jurídica y cuáles son los principios que lo sustentan. Si no entendemos eso, lo que estamos haciendo es un sistema acusatorio a la mexicana, con todas las bondades, virtudes y maldades que puede tener un sistema. Porque lo único que estamos haciendo en la práctica es traer los vicios anteriores a esto que es bondadoso. El sistema acusatorio es un cambio radical en la forma de hacer justicia en un país. Cambia todo. Y como cambian las formas y como cambian los procedimientos, también tiene que cambiar la forma de pensar del defensor, del Ministerio Público y del juzgador. Si no cambia eso, no va a cambiar nada. Y vamos a seguir con lo mismo. Entonces, el objetivo del ABC del sistema acusatorio es entender cuál es el objeto del sistema, cuál es el fin del sistema y cuáles son los principios que sustentan a nuestro sistema acusatorio, para que no caigamos, como se está cayendo, en los mismos vicios que estamos observando cuando vamos a Chihuahua, cuando vamos a los tribunales de juicio oral de Nezabordo o cuando vamos a Tlalnepantla. Está pasando exactamente lo mismo que pasaba en el sistema anterior. Entonces, muchachos, a ustedes que están en proceso de formación, les pediría que entiendan esta parte, antes de que aprendan los procedimientos, antes de que aprendan las etapas del sistema acusatorio. Es importante que entiendan la naturaleza jurídica de este sistema y que se les meta en la cabeza que no es lo mismo cómo se operaba la justicia penal en el anterior sistema. ¿Ok? Les comentaba que no estamos en el foro romano, pero me voy a tener que levantar porque yo soy un poquito nervioso y no puedo estar sentado. Lo primero que debemos entender, chicos, es que en el mundo han habido tres sistemas de justicia, tres sistemas de enjuiciamiento. Algunos de ustedes ya los conocen: el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto. El sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, de naturaleza romana, muchos teóricos hablan de que tiene existencia griega, yo no lo dudo, pero son los romanos los que los perfeccionan. Y tiene que ver con la forma del poder. Un sistema acusatorio nace en estados democráticos, per se, y un sistema inquisitivo surge y se desarrolla en estados monárquicos y de imperio, por su propia naturaleza. En un sistema inquisitivo, el grupo en el poder no quiere que se haga justicia, la quiere controlar. Por tanto, en un sistema inquisitivo, tanto el órgano que acusa, como el órgano que defiende, como el órgano que juzga, es el mismo, y son designados por el mismo grupo en el poder. En un sistema acusatorio, con cambio radical de todo lo que ello implica, el órgano que acusa, el órgano que defiende y el órgano que juzga son órganos totalmente distintos, independientes y autónomos. De ahí que yo no esté de acuerdo que el Instituto de la Defensoría Pública, si bien es cierto, no forma parte de la estructura del Poder Judicial, sin embargo, su presupuesto depende del Poder Judicial. En un sistema acusatorio no puede existir eso. El Instituto de la Defensoría Pública debería de ser un órgano autónomo e independiente. Sin embargo, en México no se hicieron esos cambios cuando se incorporó el sistema acusatorio. Además, en un sistema acusatorio hay libertad de defensa. En un sistema acusatorio, el sistema de valoración de pruebas es libre. En un sistema acusatorio, los procedimientos son orales y las audiencias son públicas. No puede haber un sistema acusatorio en donde el procedimiento sea oral
y donde las audiencias sean privadas. Chocan por naturaleza. Por eso cuando escuchamos a las personas hablar sistema acusatorio oral y adversarial, parece que están haciendo un eufemismo, porque en el mundo moderno no hay un sistema acusatorio que no sea oral y no hay un sistema acusatorio que no sea adversarial. Eso no existe. Entonces debemos entender que hay un sistema acusatorio que tiene como característica la oralidad y la adversarialidad. ¿Por qué la adversarialidad? Porque en un sistema acusatorio, bajo el principio de contradicción, hay dos partes en conflicto con pretensiones opuestas que serán debatidas en juicio. La reforma constitucional del 2008 modificó 10 artículos de la Constitución. Dentro de esos 10, 7 versan sobre derecho penal. Por eso he sido insistente con la mayoría de ustedes que si quieren entender, aprender y aplicar derecho penal, se tienen que aprender la Constitución. Mínimamente del artículo 13 al 22. La reforma constitucional que incorpora el sistema acusatorio en materia penal modificó el artículo 16, 17, 18, 19, 20, y 21 y 22, propios del sistema acusatorio. Como todos saben, anteriormente, bajo el sistema de enjuiciamiento mixto que deriva de la Constitución de 1917, que después se perfecciona en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal de 1931 y que se incorpora en el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934, los procedimientos penales que se regulaban eran averiguación previa, preinstrucción, instrucción, juicio primera instancia, segunda instancia y procedimiento de ejecución. Posteriormente, el procedimiento de ejecución se dejó su regulación en una legislación especial que era la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y posteriormente reinserción social, pero que sin embargo estos eran los procedimientos penales que podíamos encontrar en un Código de Procedimientos Penales bajo la influencia del sistema de enjuiciamiento mixto. En el sistema acusatorio, lo que podemos encontrar en un Código Nacional de Procedimientos Penales son las siguientes etapas y procedimientos. Lo que nosotros conocemos como la investigación inicial y complementaria, lo que entendemos como la etapa de preparación o intermedia del juicio oral, el juicio oral propiamente dicho y la segunda instancia. El procedimiento de ejecución también se dejó su regulación a una ley que también entró en vigor el año pasado, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero esto, muchachos, lo pueden aprender en cualquier momento. Esto no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa y me interesa es que entiendan la naturaleza del sistema acusatorio, para que algún día, cuando lleguen a ser investigadores, fiscales, defensores o juzgadores del sistema, entiendan cómo funciona y cómo opera, que se sujeten sus decisiones a los principios del sistema y que no traigamos a colación las viejas fórmulas y procedimientos que nos llevaron a traer sentenciados injustamente. Eso no, el sistema no lo debe de permitir. Por eso, muchachos, el ABC del sistema acusatorio debemos entenderlo con base en la interpretación, análisis del artículo 20 constitucional, apartado A, que habla de los principios generales del sistema. Adelante. El artículo 20, apartado A, fracción primera, me va a decir claramente, al igual que el artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuál es el objeto del proceso penal acusatorio. Ya quitémosle lo de oralidad y adversarialidad, porque es ser repetitivo. Si un sistema es acusatorio, por naturaleza es oral y adversarial, punto. Entonces, hablemos del sistema acusatorio. Un proceso penal bajo el sistema acusatorio
debe cumplir 4 objetos perfectamente delimitados en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El primero, esclarecer los hechos. El motivo de la investigación inicial y complementaria para que en un momento dado el Ministerio Público pueda formular acusación es reunir los indicios necesarios para esclarecer los hechos. Es decir, que lo que se busca es llegar a la verdad. Y no una verdad legal o una verdad formal, sino saber realmente qué pasó el día y hora de los hechos. Eso es lo que busca el Código Nacional y es uno de los principios previstos en la Constitución. El segundo principio es proteger al inocente. El Código Nacional establece 2 principios que durante la investigación deben entender los ministerios públicos y se les debe quedar bien claro en la cabecita. Algunos de ustedes son policías de investigación, de seguridad pública, y sí quiero que en su mente quede grabado esta situación. Que no invento, que está previsto en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público en su investigación debe cumplir 2 principios: objetividad y lealtad. Bajo esos principios debe dirigir su investigación. Debe ser objetivo porque apegarse a la realidad y a los hechos, y no tratar de crear delitos ni crear delincuentes. Y este sistema me permite que una vez concluyendo la investigación complementaria, si los indicios me permiten afirmar que el sujeto no fue el que participó en el hecho delictivo, el Ministerio Público no tendría por qué acusar, bajo el principio de objetividad y de lealtad. Y en la investigación, el Ministerio Público no tendría, ni la policía no tendrían por qué esconder ni los indicios, ni las evidencias, ni los objetos, ni los productos del delito, por la lealtad que debe tener frente al adversario, es decir, frente a la defensa. Estos 2 principios me permiten afirmar que el sistema acusatorio tiene como uno de los objetos proteger al inocente. Si al concluir mi investigación determino que no hay indicios para establecer la responsabilidad del imputado, no tendría yo por qué acusar. Entonces el sistema también protege al inocente. El tercer principio que debemos identificar en el Código Nacional y en la Constitución es procurar que el culpable no quede impune. Uno de los vicios de nuestro sistema y de nuestro país es la impunidad. Este sistema acusatorio busca que todo aquel que la hace, la pague dentro del marco legal. Y este sistema, con los procedimientos que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tratará por conducto del Ministerio Público, que es el encargado de procurar justicia en materia penal, que llevarlo a juicio oral y que el juez en su momento dicte una sentencia condenatoria. Porque en este país, bajo el sistema acusatorio, quien la hace la tiene que pagar. Quien comete un injusto penal tiene que ser declarado responsable penalmente y debe ser objeto de una sanción penal. Porque esa es la base del sistema. Y el cuarto principio previsto en la Constitución como objeto del proceso penal acusatorio es que se repare el daño. El sistema acusatorio trae una justicia que los europeos llamaron justicia restaurativa. Buscar en todo momento que al sujeto pasivo del delito, actualmente llamado víctima ofendido del delito, se le restaure el daño ocasionado por el injusto penal. Es lo mínimo que se merece.
para ya no seguirlo revictimizando al sujeto pasivo, lo mínimo que debemos garantizarle es que se repare el daño. Y si bien es cierto, el sistema acusatorio establece formas de terminación anticipada o formas alternas de solución de conflictos, todas esas formas de terminar el conflicto penal están amarradas a la reparación del daño. No puede haber acuerdo reparatorio, no puede haber suspensión del proceso a prueba, no puede haber procedimiento abreviado si no hay reparación de daño. Incluso la reparación de daño es considerada hace más de 10 años como una pena pública y como un derecho constitucional de la víctima ofendida del delito, establecido también en el artículo 20 en su apartado C. Entonces, el sistema, dentro de sus objetos, es la justicia restaurativa, la reparación del daño para la víctima y para el ofendido del delito. Pero además de todo esto, chicos, debemos identificar los fines u objetivos del sistema. Y aquí está la clave de esta conferencia, y aquí está el punto medular de esta conferencia. ¿Y qué es lo que quisiera que en todo momento tuvieran presente? Parece algo filosófico, sin embargo, no lo es tanto si lo podemos llevar a la práctica, tanto en la investigación, acusación, la defensa, como en el juzgamiento. Este sistema acusatorio debe cumplir dos objetivos o dos finalidades que están previstos en el Código Nacional. En la aplicación del sistema se debe contribuir al acceso a la justicia en la aplicación del derecho penal a la vida diaria. ¿Qué se traduce esto? Que el sistema acusatorio busca que se aplique justicia. Justicia en un sentido aristotélico y en una parte de la filosofía aristotélica. Darle a cada quien lo que le corresponde. Porque darle a cada quien lo que le corresponde en el mundo del derecho penal implica que aquella persona que cometió un delito sea sancionado penalmente. Que aquella persona a quien se le cometió un delito se le repare su daño causado. Y de esa manera se cumple el fin del derecho penal. Hacer justicia. Yo siempre he dicho que hace 20, 30 años la sociedad mexicana tiene hambre y sed de justicia y quiere justicia. Este Código Nacional y el sistema acusatorio busca dentro de sus fines esa parte, que se haga justicia. Y, muy importante, bajo la influencia colombiana y chilena, lo cual no se me hace desacertado, sin embargo hay que identificar los orígenes. Otro de los objetivos fundamentales del sistema es resolver el conflicto planteado surgido por un injusto penal. Cuando se comete un delito, surgen dos conflictos: un conflicto público y un conflicto privado. Un conflicto público entre el sujeto activo del delito y el Estado, y un conflicto privado entre la víctima y ofendido del delito con el sujeto activo, que en su momento serán llevados a juicio y que en sentencia condenatoria el juez de enjuiciamiento resolverá cada uno de esos conflictos, y a cada uno de esos conflictos le corresponderá una consecuencia determinada. La idea del conflicto en los códigos, es lo que da la naturaleza al sistema, chicos. Si ustedes revisan desde que se modificaron los códigos de procedimientos penales bajo la influencia del sistema
acusatorio, sobre todo el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua en el 2006, incorporó la teoría del conflicto. Después Durango, Oaxaca, Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Puebla, Estado de México, en todos los códigos de procedimientos se incorporó la teoría del conflicto. ¿Por qué? Porque al haber dos conflictos, tiene que venir el Estado con un sistema acusatorio que nos establezca las normas adecuadas para resolver dichos conflictos. Y esos conflictos y ese sistema tendrán que sujetarse a ciertos principios. ¿Cuáles son esos principios, compañeros, que sustentan al sistema acusatorio? La oralidad, la contradicción, la publicidad, la continuidad, la concentración y la inmediación. 6 principios que sustentan al sistema. Todo aquel que pretenda aplicar el sistema acusatorio también debe tener en la mente estos principios, en cualquiera de sus facetas, como órgano que acusa, como órgano que defiende o como órgano que juzga. Por favor. Además, muchachos, otros de los principios que también podemos encontrar en el sistema, propios del sistema acusatorio, es el de oportunidad, el de presunción de inocencia y de exclusión de prueba ilícitamente obtenida. Hay muchos otros principios de igualdad de las partes, de igualdad procesal, de debido proceso, pero eso lo podemos encontrar en el anterior sistema de enjuiciamiento mixto, pero los que son propios de este sistema son 6 de origen, previstos en la Constitución, más otros 3 que también podemos encontrar en la Constitución, como el de presunción de inocencia, y los otros 2 en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En estos minutos nos abocaremos a hacer algunos comentarios sobre cada uno de estos principios, para que los vayamos entendiendo y para que vayamos viendo con algunos ejemplos que les voy a dar, si se están cumpliendo en el sistema que estamos aplicando actualmente en este país. Adelante. Cuando voy en el metro o cuando me paro en algún tribunal, veo los cartelones y dicen curso de juicio oral. No, yo creo que hay un error de semántica, ¿no? Es curso de sistema acusatorio, porque uno solo de los principios es la oralidad. Quizá la más representativa, quizá la más importante, pero es uno solo de los principios. Entonces, cuando vean un cartel que diga curso de juicios orales, no vayan, porque ya de origen está mal. No, busquen un diplomado, una especialidad, una maestría que diga sistema acusatorio, porque por lo menos de origen el nombre está bien. Si no, ya estamos en un problema. ¿Qué es la oralidad, compañeros? Es la prevalencia del argumento hablado sobre el escrito. Es la utilización de signos fonéticos para transmitir información. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que el juez buscará en todo momento que se evite leer los antecedentes. ¿Para qué se tiene que evitar? Porque de esa manera logramos demostrar que tanto el defensor como el fiscal tienen desconocimiento del asunto o tienen deficiencias técnicas. Entonces, en el sistema acusatorio, de acuerdo al Código Nacional, lo que se busca es que toda la argumentación sea de manera verbal. Y la única forma o los únicos casos en los cuales tú puedes leer antecedentes de investigación es para superar contradicción, para evidenciar contradicción o lo que se conoce
en la jerga norteamericana, refrescar memoria. Son los únicos 3 supuestos en los cuales tú podrías, como defensor o como Ministerio Público, reproducir antecedentes de investigación, es decir, leer antecedentes de investigación. De otra manera no se puede. Sin embargo, ¿qué vemos cuando vamos a las audiencias de sistema acusatorio? El Ministerio Público, cuando hace la imputación, saca un cuaderno y empieza a leer 5 o 6 cuartillas. El defensor también, como no nos permiten levantarnos, tenemos que estar sentaditos, pues lo que hacen muchos defensores es que sacan su cuaderno y se ponen a leer, lo cual es violatorio del Código Nacional de Procedimientos Penales y del propio sistema. Cuando una persona no tiene la capacidad de argumentar verbalmente, tiene 2 cosas: o deficiencia técnica o falta de conocimiento del asunto. Y eso lo evita el Código Nacional con la prohibición que establece en su propia regulación. Sí, por favor. Otro de los principios que se establecen en el Código Nacional es la concentración. Y aquí me detengo un poco, muchachos, porque lo que se busca es reunir el mayor número de actos procesales en una sola audiencia. Y esto está amarrado con el principio de continuidad. Concentración y continuidad es lo que le permite el ritmo a las audiencias. La concentración busca expeditez, busca rapidez. En una sola audiencia de juicio oral tenemos que llevar a cabo los alegatos de apertura, el desahogo de pruebas del Ministerio Público, el desahogo de pruebas de la defensa, el alegato de clausura, el fallo y la sentencia. Eso en un juicio sería natural bajo el principio de concentración. Reúno el mayor número de actos y diligencias procesales y lo resuelvo en una sola audiencia. Y si no se puede en una sola audiencia, la suspendo, pero mañana fijo día y hora, para que no se pierda la concentración y no se pierda la continuidad de la audiencia. Y esto es muy importante, porque el juez, bajo el principio de inmediación, que vamos a comentar más adelante, tiene que estar presente en las audiencias. ¿Por qué tiene que estar presente? Para que cuando se alegue en la apertura, en la clausura y se desahoguen las pruebas, tiene que estar observando los argumentos verbales del defensor y del fiscal, tiene que estar observando a los testigos y peritos, tiene que ver sus gesticulaciones, tiene que ver sus palabras. Pero si las audiencias me las fijan cada 15 días o se suspende, o si el testigo no puede ir o no quiere ir, y entonces el juicio tarda 1 año, ¿dónde quedó la publicidad y dónde quedó la concentración? En el Estado de México los juicios orales están durando, una vez dictado el auto de apertura, ahora están durando más de 1 año. Y tiene que ver con un vicio que no lograron las autoridades superar: la cultura jurídica de la sociedad. ¿Por qué están durando los procedimientos y las audiencias en el sistema acusatorio? Pues por lo mismo que en el anterior sistema. Nadie le dijo a la sociedad que había cambiado el sistema, o si se lo dijeron maquillado. Y si se lo dijeron maquillado, pues no lo entendieron porque no les explicaron. La cultura jurídica de una sociedad es importantísima. La sociedad debe estar consciente de que cuando se le requiere a un proceso, tiene que estar, tiene que ir, porque eso le ayuda y le favorece. Pero cuando tú citas a un testigo a declarar, no va
porque no tiene recursos, porque vive muy lejos, porque no le interesa, o porque su patrón no le dejó ir. Y entonces estamos citados para el desahogo de las pruebas y no llega. ¿Qué tiene que hacer el juez o el tribunal de enjuiciamiento? Diferir. Una semana más. Diferir, 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 diferir. ¿Cómo se va a componer esto? Pues con educación. No hay de otra. Educando al pueblo y haciéndole entender que su obligación natural de comparecer a juicio es un deber moral que tiene como ciudadano y que a él le debe de interesar, porque de esa manera se está haciendo justicia. Las sociedades norteamericanas y las europeas, cuando los citan a declarar o los citan a ir como jurados, van emocionados porque van representando a su pueblo y quieren que se haga justicia. Aquí no. Aquí le buscan las personas miles de pretextos para no asistir a las audiencias. ¿Y eso qué está generando? Que se violente el principio de concentración y de continuidad. Y no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con la cultura en general de la sociedad mexicana. Y no solo pasa en la Ciudad de México, pasa en Chihuahua, pasa en Oaxaca, pasa en Guadalajara, pasa en Baja California. La sociedad no cree en la justicia, no cree en las instituciones y no quiere ir a hacer justicia. Y ese es un problema grave, muchachos, y que está chocando con la naturaleza del sistema, porque los juicios orales, ya propiamente el juicio oral, está tardando demasiado. ¿Sigue? La publicidad. La publicidad es otro de los principios del sistema acusatorio que me dice que la sociedad debe estar presente en todas las audiencias por una razón de legitimidad. Cuando el pueblo va a las audiencias y verifica que se está haciendo justicia, legitima ese juicio y se convence realmente de lo que está aconteciendo, es lo que se tiene que hacer. Y entonces en su mente viene un proceso cognitivo en donde le queda claro que ir a las audiencias y estar presente y verificar que las instituciones estén trabajando adecuadamente le genera certidumbre y seguridad. La publicidad es muy importante, compañeros, porque sin ella las audiencias se hacen privadas y entonces regresamos a un sistema inquisitivo en donde los cuates hacen justicia. Siguiente principio. El principio de inmediación. Anteriormente en el sistema mixto, la mayoría de las audiencias se llevaban a cabo por el secretario, por el pasante, por todas las personas menos el juez. Y el juez nada más revisaba, porque tampoco hacía el proyecto de sentencia, no llevaba audiencias. El juez nada más revisaba y entonces llegaba a su escritorio, tenía 20 expedientes, se ponía a leer el expediente, se ponía a leer la sentencia y únicamente la firmaba o hacía aclaraciones. Es eso que generó errores judiciales, porque no estuvo presente cuando desahogó la prueba testimonial, usted no sabe qué dijo, o si sabe lo que dijo, lo está manifestado en papel, nada más. Bajo el principio de concentración, el juez, el órgano jurisdiccional, debe estar presente en todas las audiencias, so pena de nulidad del procedimiento y de la audiencia. En el sistema acusatorio no puede haber audiencia si no está el órgano jurisdiccional. Bueno, si no están las partes, pero sobre todo eso. Porque
bajo el artículo 17 constitucional, es el órgano que aplica justicia de manera imparcial. Siguiente principio. Este, para mí, es el principio más importante en el sistema acusatorio. Piero Calamandrei, que se conoce como el poeta del derecho procesal, que escribió tanto sobre el derecho procesal, nos dijo que era el motor del proceso. Era lo que le da vida, era lo que permite que los procesos caminen. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tienen las partes en conflicto de argumentar, alegar y probar. Y es la posibilidad que tienen de refutar al contrario, de ofrecer pruebas en contrario con relación a lo que oferta su contrincante. Si no hubiera este principio de contradicción, no habría sistema acusatorio. Tan claro y sencillo. Este principio le da vida al sistema. Por último, por la hora, porque ya muchos tienen que ir, para aquellas personas que pretendan o quieran ser defensores, en el sistema acusatorio debe estar en su mente un principio: presunción de inocencia. Esta es la base de la defensa, independientemente que el artículo 20 constitucional me diga que tenemos derecho a una defensa adecuada, que tenemos derecho a ofrecer pruebas, que tenemos derecho a ofrecer, defendernos, a guardar silencio, un conjunto o una multiplicidad de derechos. El principio de inocencia es la base de la defensa en el sistema acusatorio. ¿Qué significa? Desde el momento de mi detención soy inocente a priori. ¿Esto qué significa en términos procesales? Que yo no me tengo que defender. ¿Por qué? Porque la carga probatoria, ¿quién la tiene? El Ministerio Público. Porque soy inocente a priori. Y entonces, desde la etapa de investigación, si a mí me ponen a disposición, técnicamente yo no tendría que hacer nada, simplemente que se me respeten mis derechos. Soy inocente. Y entonces quien tendría que llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para en su momento formular la acusación correspondiente, ¿quién es? El Ministerio Público. Pero en el proceso penal las cargas probatorias son movibles, como asiste la teoría colombiana y chilena. Cuando se formula la acusación y el Ministerio Público hace el descubrimiento probatorio adecuado, la carga probatoria se revierte. Y entonces sí, la defensa, ante el cúmulo de evidencias, tendrá que probar su inocencia. Porque si bien es cierto, es un principio constitucional, pero no es una verdad legal. Yo de origen soy inocente. Pero cuando el cúmulo de evidencias son de tal manera que sí permiten afirmar que yo soy el responsable, tendrá la defensa que elaborar sus planteamientos adecuados para revertir esa acusación. El ABC, lo que yo he llamado el ABC del sistema acusatorio, implica el análisis de los preceptos constitucionales, de los principios, de los objetos, de los fines, de los sujetos, de las partes y de las etapas, que son las generalidades del sistema. Y antes que aprendan qué es la audiencia inicial, qué es denuncia, qué es querella, deben aprender las bases del sistema para que lo puedan entender y lo puedan aplicar. Solo de esa manera podremos quitarnos realmente los resquicios del sistema inquisitivo, del sistema mixto, porque estamos entendiendo y nos estamos metiendo en la cabeza las bases del sistema acusatorio, que son 180 grados de hacer justicia. Es un nuevo paradigma que tiene bases, que tiene principios, que tiene reglas, que tiene una nueva normatividad que sí debemos entender. Pero sobre todo, esto es
lo que deberíamos de meternos primeramente en la cabeza. Muchas gracias. Después de haber escuchado términos generales como nos ha comentado el maestro Israel Trujillo, sobre todo de una forma tan magistral y sobre todo tan sencilla para poder digerirlo, que realmente no es tan sencillo, es complicado. Pero en fin, dejamos ahí el tema para la reflexión, pero sobre todo para el estudio, que es la parte que ustedes tienen que desarrollar con sus maestros y a lo largo de la carrera. Únicamente me restaría, maestro, y le agradecemos mucho su presencia y su conferencia, me restaría entregar un reconocimiento que por mi conducto le entrega el doctor Rocco Bustamante y el que me permite darle lectura. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Israel Trujillo Márquez por su destacada participación como ponente en la conferencia El ABC del Sistema Acusatorio, disertada el 25 de marzo de 2017 en el Auditorio Gabino Fraga de la Facultad de Derecho. Por mi raza, obrar espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, marzo de 2017, firma Dr. Rocco Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Maestro, muchas gracias.